Minuto 93. El marcador electrónico brilla despiadado, 1-1. El aire es pesado, denso, casi irrespirable. El balón le sobra a ella, Isabela Isa Rojas, demasiado lejos de la portería, demasiado lejos de cualquier esperanza lógica. El estadio, un gigante inglés en Londres, contiene la respiración colectiva. Decenas de miles de ojos escépticos fijos en la camiseta número 10 mexicana, la niña, la chica que, según ellos, no debería estar allí decidiendo un partido olímpico. Una defensora inglesa, la capitana Chloe Davis, corre hacia ella, no con urgencia desesperada, sino con la arrogancia de quien solo cumple un protocolo para asegurar el empate. Pero Isa no ve a la defensora, solo ve un espacio, un pasillo de quizás 30 centímetros en el ángulo superior izquierdo, un espacio que no existe. Levanta el pie derecho. El sonido del disparo es seco, limpio, un trueno que corta el aire frío de la noche. El balón comienza su viaje. Este no es un campo cualquiera, es el corazón del imperio, un estadio monumental, escenario sagrado de un torneo global que hasta ese instante trataba a la selección mexicana femenina como una mera nota a pie de página, una formalidad en el calendario. El césped es una alfombra verde, demasiado perfecta, casi artificial, brillando bajo los reflectores y mojado por la fina llovizna que castiga los rostros de las jugadoras desde hace casi 2 horas. En las gradas, un mar de banderas inglesas espera la victoria que se daba por sentada, o como mínimo, la superioridad absoluta. Los pocos gritos de México, México son tragados por la indiferencia o la hostilidad educada. Es el debut de la fase de grupos, pero para Isa Rojas y sus compañeras, cada minuto allí ha sido una batalla contra el peso del escepticismo de los medios internacionales, que las veían como secundarias pintorescas. El balón sigue girando en el aire. En cámara lenta dibuja una curva que desafía la física, una parábola poética contra el cielo oscuro de Londres. La portera inglesa, alta, confiada, una de las mejores del mundo, solo salta por formalidad, casi por instinto. Sus dedos enguantados se estiran al máximo, pero el balón pasa a centímetros de ellos, buscando el único lugar al que ella jamás podría llegar, el punto exacto donde el poste se encuentra con el larguero. Pero ese disparo no nació solo de la técnica, no fue entrenado exhaustivamente en campos perfectos, fue forjado minutos antes, en el fuego de la humillación y en el silencio del desprecio. Ese disparo es una respuesta, es la rabia canalizada, es el orgullo herido de una nación entera condensado en una fracción de segundo. Antes de que la red se inflara, antes de la gloria, hubo el insulto. Y para entender este gol imposible, necesitamos retroceder. El aire que respiraban las jugadoras ese día no era solo el aire frío de una noche olímpica. Era un aire cargado de historia, de un legado que no les pertenecía. Estaban en Inglaterra, la cuna del fútbol, un país que patentó el deporte y que, especialmente en el femenino, había invertido millones para crear una liga impecable y superestrellas globales. El torneo era el escenario más grande del mundo y la cobertura de los medios británicos, aunque educada en la superficie, era implacable en sus entrelíneas. A México se le trataba como una selección apasionada, aguerrida, palabras clave para equipos que tienen corazón pero no tienen técnica. Eran las víctimas simpáticas en el grupo de la muerte. El debut contra las anfitrionas se veía menos como un partido y más como una ceremonia de bienvenida donde las dueñas de casa mostrarían su fuerza. En el centro de esa narrativa estaba la camiseta número 10, Isabela Rojas, 20 años, baja, rápida, casi frágil en apariencia, pero con ojos que cargaban la dureza de quien ha visto demasiado. Isa no aprendió a jugar en academias con césped sintético. Aprendió en un campo de tierra en la Ciudad de México, un lugar polvoriento donde las porterías estaban hechas de piedras y donde jugar descalza era la regla, no la excepción. Ella era lo opuesto a lo que ese estadio representaba. Su técnica no estaba pulida en laboratorios de rendimiento. Era una técnica de supervivencia, de improvisación, la maña
de quien necesitaba driblar no solo a adversarias, sino a la falta de oportunidad, a la falta de todo. Cada toque suyo al balón era una herencia de las calles donde creció, un fútbol que no pedía permiso. Ella jugaba por una razón que ardía en Ninsotinos, su pecho una deuda de amor. Su motivación no era la fama o los contratos millonarios que poseían las jugadoras inglesas. Era por su abuela, una señora de manos ásperas y espalda encorvada que pasó noches en vela, cosiendo uniformes viejos para los vecinos, juntando peso por peso, solo para comprar las primeras botas de fútbol de Isa. Botas que Isa, por vergüenza u orgullo, apenas usaba, prefiriendo la sensación de la tierra bajo sus pies. La abuela de Isa nunca había visto el mar, nunca había salido de su barrio, pero sus manos cosieron el sueño que ahora pisaba un césped olímpico. Isa cargaba ese sacrificio en cada arrancada, en cada balón dividido. Pero Isa no era una heroína de mármol. Lejos de eso, su mayor fuerza, su pasión, era también su mayor debilidad. Era reactiva. Un comentario malintencionado, un codazo fuera de la jugada, una provocación sutil, e Isa perdía la concentración. La sangre latina hervía demasiado rápido. Su entrenador vivía diciéndole: Isa, cabeza fría, quieren sacarte del partido, no dejes que entren en tu mente. Pero era difícil. Cuando se sentía irrespetada, su juego se volvía errático, ansioso. Intentaba driblar a 4 jugadoras sola, forzaba pases que no existían, cometía faltas tontas. Era un barril de pólvora emocional, y sus adversarios sabían exactamente dónde encender el fósforo. Al otro lado del campo, esa noche, estaba el retrato perfecto de la estabilidad y el privilegio. Chloe Davis, la capitana inglesa, alta, rubia, con una postura de realeza. Chloe era el producto de un sistema perfecto. Desde los 10 años, entrenaba en los mejores centros de excelencia, con nutricionistas, psicólogos y una asesoría de prensa. Era técnicamente impecable, fuerte y sobre todo fría. Para Chloe, el fútbol no era una lucha, era una profesión de élite. No solo ganaba sin esfuerzo aparente, como si fuera su derecho de nacimiento. Su arrogancia era silenciosa, profesional, casi elegante. Era la personificación del establishment, que veía el fútbol latino como algo caótico, indisciplinado, de segunda categoría. El contraste entre las dos números 10 era el partido en sí. Por un lado, Isa Rojas, la personificación del alma, de la improvisación, de la lucha diaria por la dignidad. Por el otro, Chloe Davis, la representación de la máquina, de la táctica, del poder financiero y de la superioridad estructural. Isa jugaba para demostrar que merecía estar allí. Chloe jugaba como si fuera la dueña del campo. La inglesa veía el fútbol como un juego de ajedrez. La mexicana lo veía como un baile callejero. Esa noche, en Londres, el destino puso frente a frente no solo a 2 jugadoras, sino a 2 mundos enteramente diferentes. La colisión era inevitable. El peso sobre los hombros de Isa era más que solo la presión de un debut olímpico. Era el peso de años, décadas de subestimación. Era la carga de representar a un país donde el fútbol femenino todavía luchaba por migajas, por respeto básico, por campos decentes. Cada vez que se ataba las botas, aquellas que su abuela pagó con costuras, sentía el peso de millones de niñas mexicanas que jugaban en campos de tierra, soñando con un destello de oportunidad. Ella estaba allí por ellas. Estaba allí para demostrar que el fútbol mexicano no era una broma, no era un secundario, era real, era visceral y merecía estar bajo las luces más brillantes del mundo. El partido estaba trabado. Minuto 65. El balón, mojado por la llovizna, era una pastilla de jabón. Las inglesas, más grandes y más fuertes, dominaban el mediocampo con una presión física que sofocaba el intercambio de pases mexicano. Isa Rojas estaba visiblemente frustrada. Apenas había tocado el balón. La táctica inglesa era clara: anular a la número 10, dejar que corriera detrás de sombras. La afición local, aunque sin el fervor latino, creaba un zumbido constante de confianza, esperando el gol
que parecía ser solo cuestión de tiempo. México se defendía con el corazón, pero sus ataques morían antes de ni empezar, chocando contra una muralla blanca perfectamente posicionada. Entonces sucedió. Un balón dividido en el círculo central. Isa, usando su baja estatura, intentó anticipar el pase. Chloe Davis, la capitana inglesa, llegó justo, usando el cuerpo de forma legal, pero dura. Los pies se enredaron. No fue una falta clara, fue un accidente del juego, un tropiezo mutuo. Ambas cayeron al césped empapado. Chloe se levantó primero, irritada no por la disputa, sino por la mera inconveniencia de tener su uniforme de capitana manchado de lodo por una secundaria. Le extendió la mano a Isa, un gesto de fair play solo para las cámaras, pero Isa, orgullosa, la rechazó y se levantó sola, limpiándose la tierra del rostro. Fue en ese instante, mientras la árbitra se alejaba y el juego se reanudaba a lo lejos, que Chloe se acercó a Isa. La inglesa tenía el balón en los pies, protegiéndolo. Isa intentó presionar. Chloe, con una sonrisa mínima, casi imperceptible, protegió el balón y al pasar junto a Isa dejó escurrir el veneno. No gritó, susurró, lo suficiente solo para que la mexicana la oyera. México no sabe jugar al fútbol. La cámara de close-up, enfocada en las dos estrellas, captó el movimiento de los labios, pero no el audio. Chloe entonces dio un toque leve al balón, y mientras Isa se giraba incrédula, la inglesa completó, ahora mirándola a los ojos: «Vuelve a casa, niña». Lo que vino después fue peor que las palabras. Fue la risa, una risa corta, seca, condescendiente. No fue una carcajada, fue un sonido de desprecio educado, el sonido de quien espanta una mosca. Y, como si el destino quisiera restregar sal en la herida, fue exactamente en ese momento que el director de transmisión decidió usar el audio captado por el micrófono de campo. En las pantallas gigantes del estadio, la escena se repitió en cámara lenta. El tropiezo, Isa levantándose, y entonces el close-up en Chloe. El audio se filtró, amplificado para 60.000 personas. «Vuelve a casa, niña». Seguido de aquella risa, el estadio, mayoritariamente inglés, reaccionó con una mezcla de aplausos y risas cómplices. Les pareció gracioso. Para Isa Rojas, el mundo se detuvo. El sonido del estadio desapareció. Ya no oía a la afición. Ya no sentía la lluvia fina. Todo lo que oía era esa risa resonando en su cabeza y las palabras de su abuela: «Nunca dejes que te digan que eres menos». Allí, parada en el mediocampo, con el rostro de Chloe Davis estampado en la pantalla gigante riéndose de ella, Isabela sintió que algo se rompía. No fue su determinación, fue su paciencia. La sangre hirvió, pero esta vez no era la furia ciega que la hacía cometer errores tontos. Era diferente, era un hielo, una claridad absoluta. Miró el marcador, miró a Chloe, que ya trotaba de regreso a su posición, victoriosa en su pequeña guerra psicológica. Isa cerró los ojos por un segundo. La rabia se transformó en combustible puro. El partido ya no era sobre ganar, era sobre responder. Ese susurro y esa risa en la pantalla gigante podrían haber destruido a Isabela Rojas. La antigua Isa, la chica de mecha corta, habría reaccionado con una entrada por detrás. Habría insultado, gesticulado, perdido la cabeza y muy probablemente recibido una tarjeta amarilla, quizás incluso una roja, cumpliendo exactamente lo que Chloe Davis esperaba. La rabia que subió por su garganta era volcánica, un calor que cegaba, pero la humillación pública, el sonido de esas 60.000 personas riendo en complicidad con la inglesa, fue tan extremo, tan absoluto, que el efecto fue el opuesto. La rabia no explotó, implotó. El calor se convirtió en hielo, un silencio mortal se apoderó de su mente. La niña acababa de morir en ese césped. Desde el banquillo, el entrenador Ramírez vio la repetición en el pequeño monitor, vio el close-up en el rostro de Isa, vio su expresión cambiar de shock a una máscara de neutralidad aterradora. Ramírez conocía a su número 10, sabía que esa máscara era el preludio de un desastre o de una genialidad. Temía esa reacción. La pasividad era peligrosa. Necesitaba saber si ella todavía estaba en el partido o si ya había sido tragada por su propio orgullo herido.
se levantó, con las manos en los bolsillos, el corazón latiendo más fuerte. Ese momento no definiría solo el partido, definiría la carrera de Isabela. «¡Isa! ¡Cabeza! ¡Fría!», gritó, con toda la fuerza de sus pulmones, golpeando su dedo índice en su propia sien. No era una instrucción táctica, era una súplica, era el código que habían entrenado por meses. La rabia es un combustible inútil si se quema demasiado rápido. Usa la cabeza, no el corazón ahora, bramó. Necesitaba que ella entendiera. La venganza no era cometer una falta dura. La venganza era ganar. Era usar la inteligencia, no solo la pasión. Necesitaba que ella volviera del lugar oscuro al que el insulto la había llevado. Isa estaba de espaldas al banquillo, pero escuchó el grito. El sonido de la voz de Ramírez cortó el zumbido del estadio. Cerró los ojos por una fracción de segundo. Respiró hondo el aire frío y húmedo. Cuando se giró y lo miró, sus ojos no estaban rojos de rabia. Estaban claros, enfocados. No gritó de vuelta, no gesticuló. Solo hizo un leve, casi imperceptible asentimiento de cabeza. Un único asentimiento. En ese instante, Ramírez se sentó. Lo supo. El mayor error de Chloe Davis no fue el insulto. Fue haberle dado a Isa Rojas un propósito más grande que solo ganar el partido. La preparación para la respuesta comenzó allí, en 1700, el minuto 66. El plan táctico que habían entrenado por semanas, enfocado en la contención y el contraataque, fue mentalmente descartado por Isa. Ese plan era cobarde. Ese plan era aceptar la inferioridad. El nuevo plan era simple. Ella traería el fútbol de calle al estadio más pomposo de Europa. Ya no intentaría ganar por la fuerza, donde las inglesas eran superiores. Iba a ganar con habilidad, con improvisación, con la magia que Chloe Davis creía que no existía en el fútbol mexicano. Iba a exponer la rigidez táctica de ellas, usando la fluidez de quien aprendió a jugar esquivando piedras. Pensó en las manos de su abuela, manos ásperas, marcadas por las agujas de coser, las mismas manos que besaba antes de cada partido importante. La risa de Chloe no fue solo sobre fútbol, fue sobre su origen. Fue un desprecio por la pobreza, por el sacrificio, por las noches en vela de esa señora cosiendo para comprar un par de botas. El insulto de Chloe ya no era un problema de Isa, era una deuda que necesitaba pagar en nombre de su familia y de su barrio. La preparación física era irrelevante ahora. Su alma estaba siendo preparada por una furia justa, una indignación sagrada. Isa cambió su postura en el campo. Dejó de correr desesperadamente detrás de las defensoras. Comenzó a flotar, retrocedió al mediocampo, buscando el balón en espacios donde, teóricamente, sería menos peligrosa. Quería el balón, lo necesitaba. Gesticulaba a sus compañeras, no con ansiedad, sino con una autoridad. «Tranquila, dámela, solo dénmela». Estaba atrayendo la marca, llamando la responsabilidad hacia sí misma, quitando el peso de los hombros de sus compañeras y poniendo toda la carga de la respuesta sobre sus propias espaldas. Se estaba convirtiendo en el centro gravitacional del partido. Su plan era específico. No quería solo el balón. Quería el balón cerca de Chloe Davis. Comenzó a moverse tácticamente hacia el sector del campo donde la capitana inglesa patrullaba. Quería el enfrentamiento directo. Quería que la arrogancia de la rival fuera forzada a encararla. No iba a driblar a una defensora cualquiera, iba a driblar a la estrella. El plan no era solo marcar un gol. El plan era crear una obra de arte que tuviera a Chloe Davis en primera fila, como testigo ocular e involuntaria de la humillación que ella misma provocó. Sus compañeras de equipo entendieron el mensaje sin que se dijera una palabra. La energía cambió. La defensa mexicana, que hasta entonces estaba replegada y temerosa, comenzó a subir la marca. Empezaron a luchar por cada balón dividido como si sus vidas dependieran de ello. Ya no estaban jugando para empatar, estaban jugando para darle a Isa la oportunidad de contraatacar. Se sacrificarían.
correrían el doble, cerrarían todos los espacios. El plan colectivo se convirtió en uno solo: recuperar el balón y entregárselo a la número 10. El resto sabían, sería historia. Isa se limpió el sudor y el lodo del rostro. El juego continuó. Minuto 68, 69. El balón aún no le había llegado de la forma que ella quería, pero era paciente. La rabia helada le daba una paciencia que nunca tuvo. Ya no estaba reactiva, estaba cazando. Respiraba rítmicamente, el corazón latiendo fuerte, pero controlado. Miró a Chloe, que estaba a unos 20 metros de distancia, pareciendo aburrida, como si el partido ya estuviera ganado. «Espera», pensó Isa, «solo espera. Tu risa fue fuerte, pero mi silencio será ensordecedor». El reloj avanza. Minuto 70. El balón finalmente llega a los pies de Isa, cerca de la línea lateral. La energía es diferente. No corre hacia la línea de fondo. Se detiene, pisa el balón y encara la marca. Es una invitación. Intenta su primer regate callejero, una finta de cuerpo rápida, pero su cuerpo está tenso. La rabia helada aún no se ha asentado. Chloe Davis, leyendo la jugada con una facilidad irritante, ni siquiera se mueve. Simplemente estira su larga pierna y desarma a Isa con una limpieza quirúrgica, como quien le quita un dulce a Pilazo. Un niño. El balón vuelve al dominio inglés. El estadio aplaude la eficiencia de su capitana. El primer intento de respuesta fue sofocado antes de comenzar. Lo peor fue la mirada. Chloe, al pasar el balón a su defensora, lanza una mirada de reojo a Isa, que todavía se estaba recuperando del desarme. No fue una mirada de odio, fue una mirada de aburrimiento, casi de lástima. Una sonrisa mínima, la misma sonrisa de la pantalla gigante, bailó en sus labios. Esa mirada decía, más fuerte que cualquier palabra: ¿eso es todo? Lo sabía. Para la inglesa, eso era la confirmación. La niña era solo pasión descontrolada, predecible. Isa sintió la segunda ola de humillación, pero esta vez tragó su orgullo. Se levantó, se sacudió el lodo de las manos y comenzó a trotar de regreso, la máscara de hielo ahora agrietada por la duda. La antigua Isa habría pateado el aire, habría maldecido el césped, pero la nueva Isa, la Isa forjada por ese susurro, solo respiró. Sintió la punzada de la duda. Tal vez tenga razón, susurró una voz traicionera en su mente. Tal vez realmente no sepamos jugar este juego. Sacudió la cabeza, un movimiento corto, violento. No, pensó en el olor de la tela que cosía su abuela, en el polvo del campo de tierra. Su fútbol no era el fútbol de Chloe, pero era fútbol, era el fútbol del hambre. Miró al entrenador Ramírez, que solo observaba, con las manos en los bolsillos. Él no gritó, confiaba en ella, y ella necesitaba confiar en sí misma. La escalada de tensión no era solo de Isa, era del equipo. México dejó de defenderse y comenzó a atacar. Entendieron la misión. En el minuto 74, la extremo derecha mexicana, Gaby, corrió 40 metros para hacer una barrida en la lateral, impidiendo un contraataque. Se levantó con el balón, el uniforme cubierto de césped, y miró a Isa. No intentó el centro. Forzó el pase al medio, a la número 10. El equipo estaba jugando para ella. El balón ahora quemaba en los pies de las inglesas, que sentían el cambio de postura. La casa se había convertido en un esfuerzo colectivo. La selección mexicana ya no estaba allí para ser una secundaria. Minuto 78. El aire escasea. El cansancio comienza a convertir las piernas en cemento. Isa recibe el balón de nuevo, esta vez más centrada. Ve a Chloe acercándose para robar. Isa no espera, usa su bajo centro de gravedad, un regate corto, una finta que usaba para esquivar autos en la calle. Pasa a la primera marcadora. El estadio contiene la respiración. Ve el pasillo, pero Chloe es rápida. La inglesa no fue al regate, cerró el espacio final. Isa, en el último segundo, ve que el disparo será bloqueado y se ve forzada a tocar a un lado para su compañera, que dispara débil a las manos de la portera. Fue una oportunidad real, pero aún no fue su oportunidad. El ritmo del partido se vuelve frenético. El 1-1, que antes parecía un buen resultado para México, ahora es insuficiente. El reloj es el segundo antagonista de la historia. Minuto 82. El estadio inglés, sintiendo el peligro, despierta.
Comienzan a cantar. Un coro ensordecedor de Rule Britannia resuena en las gradas. Una banda sonora opresiva para el agotamiento mexicano. Las jugadoras mexicanas están visiblemente al límite físico. Las cámaras enfocan los rostros. Lodo, sudor y el dolor puro del esfuerzo máximo. Respiran con dificultad, el vapor saliendo de sus bocas en el aire frío. Cada segundo parece una hora. En medio del ruido ensordecedor de los anfitriones, Isa levanta la vista. Allí, en la esquina superior del estadio, apretada entre miles de banderas inglesas, ve la mancha verde, blanca y roja. Un pequeño grupo de mexicanos. No son muchos, quizás 200, 300, pero están de pie, están tocando tambores, están gritando «Sí se puede», con una fe que desafía la lógica. No han parado ni un segundo. Isa mira a ese grupo. Ellos hicieron sacrificios para estar allí. Ellos, como ella, estaban siendo subestimados. Ya no estaba jugando solo por su abuela, estaba jugando por ese sonido. El sonido de la resistencia. La presión, por ser la heroína, casi lo arruina todo. Minuto 86. El cansancio mental es peor que el físico. Isa intenta un pase que no existe, un pase de tacón, arriesgado, innecesario, un intento de humillar antes de tiempo. La defensora inglesa intercepta con facilidad y el infierno se desata. El contraataque inglés es letal. 3 toques. La delantera inglesa, la número 9, queda cara a cara con la portera mexicana. El estadio se levanta, listo para celebrar la victoria. Isa está caída mirando hacia atrás, viendo el desastre que creó, el error tonto, la debilidad que su entrenador tanto temía. La arrogancia casi le cuesta el partido, pero el destino no quería que terminara así. La portera mexicana, Xochitl, hace lo que parecía imposible. Espera hasta el último milisegundo y salta, no hacia un lado, sino hacia adelante, cerrando el ángulo y defendiendo el balón con el pecho. Un milagro. El rebote es despejado lejos por la defensora. El estadio suelta un gemido colectivo de frustración. La cámara de transmisión, despiadada, corta del close-up de la portera al rostro de Isa. Alivio, pero no solo alivio. Vergüenza. Casi fue la villana. Entendió en ese instante que el gol no podía ser sobre ella. Tenía que ser sobre el equipo. Se levanta. El partido sigue 1-1. Entramos en el tiempo añadido. El cuarto árbitro levanta el tablero electrónico. El número rojo brilla en la noche. 3 minutos. Solo 3 minutos. El estadio entero comienza a abuchear, queriendo el final del partido. El empate ahora parece una derrota para las inglesas. Para México es una eternidad. Isa Rojas mira el marcador. 90 minutos de batalla. 3 minutos para la gloria o para el olvido. El balón está con la defensa inglesa. El entrenador Ramírez grita desde el banquillo: ¡Presión! ¡Presión! ¡Una más! Una última oportunidad. La casa de Isa ya no era por Chloe, era por el balón, donde quiera que estuviera. La tensión es absoluta. El escenario está listo. Minuto 92. El tiempo reglamentario ha terminado. El cansancio ya no es físico. Es una anestesia en el alma. Las piernas de las jugadoras mexicanas pesan como concreto. La portera Xochitl se prepara para el último saque de meta del partido. No es un cobro táctico, es un último acto de fe, un Ave María lanzado al cielo lluvioso de Londres. El balón vuela alto, largo, sin dirección. La defensora inglesa, una torre de casi 1,80 m, salta a encabecear, pero está exhausta. Falla el tiempo del salto, solo desvía el balón, de refilón. El balón, caprichoso, pierde velocidad y rebota hacia la zona intermedia izquierda, donde, por un designio del destino, Isabela Rojas estaba flotando. Sola, controla el balón. El toque en el césped mojado es perfecto. El balón se detiene, obediente, pegado a su pie derecho. En este exacto milisegundo, el mundo se calla. El sonido ensordecedor de los 60.000 ingleses desaparece, reemplazado solo por el sonido agudo de su propia respiración. Ya no oye al entrenador Ramírez gritando desde el banquillo. Ya no siente la lluvia que corta su rostro. Ve solo una cosa: la silueta blanca de Chloe Davis, la capitana, corriendo hacia ella. La mujer que la humilló. La mujer que se rió de su país.
Chloe corre con furia, los ojos fijos en el balón, lista para el robo final, lista para aplastar esa última chispa de esperanza mexicana. Chloe Davis llega como un tren, es más alta, más fuerte y sabe que Isa está demasiado lejos de la portería. El disparo desde allí es imposible. El único peligro es el regate. Chloe se prepara para cerrar el ángulo del regate, para usar su fuerza física y quitarle el balón. Proyecta su cuerpo, la pierna derecha estirada, calculando el desarme que ha entrenado 1.000.000 de veces. Viene con la certeza de quien siempre ha estado en control, de quien sabe que el juego termina allí, en sus pies. Sonríe por dentro, lista para borrar a la niña. Pero Isa ya no es una niña. Es la encarnación de la venganza de su abuela. En el instante en que Chloe estira la pierna, Isa ejecuta lo imposible. No dribla, baila, finge el disparo con el cuerpo, girando la cadera hacia la derecha. Chloe, la jugadora perfecta, lee la amenaza y muerde el anzuelo. Se lanza para bloquear el disparo que nunca existió. Pero Isa, con un toque sutil, un recorte venido directamente de las calles de tierra de la Ciudad de México, solo jala el balón hacia atrás con la suela de la bota y gira el cuerpo hacia el otro lado. Un movimiento de fútbol sala, de pura maña. Un movimiento que no se aprende en centros de entrenamiento de millones de dólares. La imagen es brutal. Chloe Davis, la estrella global, la capitana arrogante, queda en el suelo. La finta la desequilibra de tal manera que tropieza con sus propias piernas. La cámara lenta de la transmisión captura el momento exacto en que cae de rodillas, derrapando en el césped mojado, pasando detrás de Isa Rojas. No fue solo driblada, fue humillada, fue eliminada de la jugada con una elegancia cruel, e Isa ni siquiera mira hacia atrás para ver caer a la rival. Sus ojos ya están fijos en el premio. Acaba de comprar un segundo de paz, un segundo de espacio. La portería está a 30 metros, una eternidad. La portera inglesa, viendo a su capitana en el suelo, entra en pánico. Da un paso, quizás dos, fuera del área pequeña, intentando cerrar el ángulo que Isa acaba de crear. Está un poco adelantada, solo un paso. Pero Isa lo ve. En medio del caos, Isa ve el único lugar donde el balón podría entrar. Un espacio de 30 centímetros en el ángulo superior izquierdo. El lugar que los narradores llaman donde la araña teje su tela. Un disparo desde allí no es táctico, es un acto de fe, es un insulto a la lógica. Isa levanta la pierna derecha, el mundo contiene la respiración. El entrenador Ramírez cierra los ojos. La abuela de Isa, viendo en una pequeña televisión en la Ciudad de México, se lleva las manos al pecho. Ella dispara. El sonido no es de fuerza, es de precisión. Un estallido seco, limpio. El sonido del empeine encontrando el centro exacto del balón. No disparó con rabia, disparó con memoria, disparó con el dolor del insulto, disparó con el orgullo de una nación entera. En el momento en que el balón deja su bota, ella lo sabe. El estadio entero lo sabe. El balón comienza su viaje. No va recto. Sube, sube y hace una curva que desafía las leyes de la física, una parábola poética contra el cielo oscuro de Londres. El balón parece flotar, girando lentamente, las gotas de lluvia brillando en los gajos blancos y negros. La cámara sigue la trayectoria. El silencio en el estadio es tan profundo que se puede oír el sonido del viento. El tiempo se detuvo. Todo el partido, toda la historia, toda la humillación está en ese balón viajando en el aire. La portera inglesa salta. Es el salto más desesperado de su vida. Se estira, alta, fuerte, sus dedos con guantes blancos buscando lo imposible. El close-up muestra sus ojos desorbitados, la expresión de pura incredulidad. Estira el brazo, más. Casi lo toca. Siente el viento del balón pasando, pero no lo alcanza. El balón pasa a centímetros de la punta de sus dedos estirados. Pasa exactamente por el único lugar donde ni la mejor portera del mundo podría llegar. Y entonces, el sonido más glorioso del deporte. Minuto 90+3. El balón explota en la red, no entra manso. Infla el velo blanco con violencia, golpeando el ángulo exacto entre el poste y el larguero.
larguero y cayendo muerto dentro de la portería. El sonido de la red. Silencio. Un segundo de silencio absoluto. 60.000 personas procesando lo que vieron. La incredulidad total. El balón imposible. El gol que no existía. Y entonces el sonido distante de 300 mexicanos explotando en algún lugar de la grada. 2-1. México. La niña acababa de callar al imperio. El sonido de la red inflada resonó en el estadio como un disparo en el silencio. Por un segundo entero que pareció una eternidad, Londres enmudeció. No hubo abucheos, no hubo aplausos, solo hubo el shock colectivo de 60.000 personas presenciando lo imposible, el sonido del aire siendo succionado de sus pulmones. El silencio de la incredulidad total es el sonido más fuerte que existe en el deporte. Fue un silencio sepulcral, un luto instantáneo por la arrogancia que, hasta un segundo atrás, parecía inquebrantable. El tiempo se congeló. Las jugadoras inglesas se detuvieron donde estaban, como estatuas, incapaces de procesar la física de ese balón. La portera, aún en el suelo, miraba el fondo de la red, incrédula, como si el balón fuera un espejismo. Y entonces, el silbato. La árbitra, también ella pareciendo aturdida, se llevó el silbato a la boca. 3 pitidos cortos, agudos. Fin del partido. Se acabó. En el momento en que el sonido del silbato cortó el silencio, la realidad golpeó a todos. El banquillo mexicano explotó. Entrenadores, fisioterapeutas, jugadoras suplentes, todos invadieron el césped mojado, corriendo hacia Isa Rojas. Un grito primal de pura catarsis saliendo de sus gargantas. Corrían llorando, riendo, abrazándose unos a otros, cayendo de rodillas en el césped que representaba el mundo que les fue negado. No habían ganado solo un partido, habían conquistado el respeto a la fuerza. La cámara encontró a Chloe Davis, la capitana, la estrella que se rió. No estaba de pie, seguía de rodillas, exactamente donde Isa la dejó, en el césped, cerca del mediocampo. No estaba mirando la portería, ni la celebración mexicana, estaba mirando al suelo. El close-up en su rostro no mostraba rabia, mostraba algo mucho peor, el quiebre, la comprensión súbita de que ella fue la antagonista de una historia mucho más grande. Fue derrotada no por la táctica, sino por la poesía. El disparo de Isa no solo ganó el partido, rompió el espíritu de la capitana inglesa, fue humillada en silencio, exactamente como Isa había jurado. ¿E Isabela? ¿Hacia dónde corrió? No gritó, no golpeó el aire, no corrió hacia las cámaras. En el momento en que sonó el silbato, y mientras sus compañeras corrían para sepultarla en un abrazo colectivo, ella se giró, ignoró el caos y comenzó a caminar, sola, hacia el único lugar que importaba. Caminó hacia ese pequeño grupo de 300 mexicanos en la grada. Caminaba despacio, las lágrimas finalmente corriendo, mezclándose con la lluvia y el sudor, el peso de una nación, el peso de su abuela, el peso del insulto. Todo salió de sus hombros y se transformó en lágrimas de alivio. Estaba exhausta. Cuando sus compañeras la alcanzaron, cayó de rodillas. No fue una caída de cansancio, fue una rendición. Se arrodilló en el césped inglés y solo lloró. Un llanto convulsivo, de niña, el llanto de quien cargó el mundo y finalmente pudo soltarlo. Sus compañeras formaron un círculo a su alrededor, no para celebrar, sino para protegerla. La abrazaron, todas llorando juntas. En medio del campo, una isla de 1900. Emoción pura en un océano de silencio inglés. Era la imagen de la redención. La niña que fue enviada a casa ahora era la dueña del estadio. Al otro lado, la reacción era de pura perplejidad. Los comentaristas ingleses que pasaron 90 minutos hablando de la falta de pulido del equipo mexicano estaban mudos. La transmisión oficial intentaba encontrar palabras. Increíble. Un relámpago. ¿De dónde sacó eso? Pero la verdad estaba en las imágenes. La repetición del gol comenzó a pasar. En las pantallas gigantes, el regate, la caída de Chloe, la curva perfecta. El estadio ahora ya no se reía. Veían la repetición y un sonido bajo de aplausos comenzó a surgir, tímido,
pero real. Eran los aficionados ingleses. Habían sido derrotados, pero habían presenciado la historia. Era el aplauso del respeto. El impacto de ese gol fue inmediato. No fue solo una victoria en la fase de grupos, fue un terremoto cultural. Ese disparo fue una respuesta a cada comentarista que las llamó apasionadas, a cada rival que las vio como secundarias. Isa probó en un segundo que el fútbol de calle, el fútbol del hambre, el fútbol de la maña, no era inferior al fútbol táctico y millonario de Europa. Era simplemente diferente. Y esa noche fue comprobadamente más hermoso y más eficaz. No cayó solo a Chloe, cayó al establishment. La broma del fútbol mexicano ahora era el titular principal. El entrenador Ramírez fue el último en llegar a Isa. No la abrazó, solo se arrodilló frente a ella en medio de ese abrazo colectivo. Puso sus manos sobre los hombros de ella, forzándola a mirarlo. Los ojos de ambos estaban rojos. No dijo felicidades, no dijo lo lograste, solo dijo con la voz entrecortada, tu abuela lo vio. Y con esa frase rompió la última barrera de autocontrol de Isa. Ella lo abrazó al hombre que creyó en ella y lloró como una hija. La justicia emocional, mucho más importante que la deportiva, se había hecho. Isa finalmente se levantó. El equipo la levantó, se limpió el rostro, la cámara la enfocó, miró directamente a la lente y por primera vez esa noche sonrió. Una sonrisa leve, cansada, pero inquebrantable. No necesitaba decir nada. Se soltó de sus compañeras y caminó hasta la banda. Recogió una bandera mexicana que alguien lanzó desde la grada. No la ondeó frenéticamente, solo la sostuvo. Miró la bandera inglesa al otro lado del estadio y luego miró la suya. Estaba de pie, en el centro del césped inglés, sosteniendo los colores de su país. El mensaje era claro. México sabía jugar al fútbol. El desenlace moral ocurrió lejos de los reflectores. Mientras el equipo mexicano daba la vuelta olímpica, saludando a sus aficionados, Chloe Davis era ayudada a levantarse por sus compañeras. Fue la primera en irse al vestuario. La cámara la captó en el túnel, una imagen rápida antes de que desapareciera. La capitana inglesa, el rostro pálido, derrotada no por el marcador, sino por la belleza. La historia de ese partido no sería sobre la victoria de México, sería sobre la forma en que México ganó, sería sobre el gol imposible que nació de un insulto imposible de tragar. La poesía le había robado el partido de las manos a la prosa. Esa noche en Londres no terminó con el pitido final, apenas comenzó. El gol de Isabela Rojas no fue solo el titular deportivo del día siguiente, se convirtió en un fenómeno viral, una pieza de arte estudiada en todo el mundo. Comentaristas que, días antes, analizaban la inferioridad táctica de México ahora usaban palabras como mágico, sublime, poesía en movimiento. La jugada fue diseccionada segundo a segundo. El regate que rompió las rodillas de la arrogancia inglesa, la curva que desafió la geometría, la broma del fútbol mexicano, como Chloe Davis había susurrado, se convirtió en el estándar de oro de belleza y eficiencia. Ese disparo cambió la forma en que el mundo veía el talento latinoamericano, obligando al establishment a tragarse su propio escepticismo condescendiente. En México, el sol salió diferente. En las calles polvorientas de la Ciudad de México, de donde Isa salió, el gol se reprodujo en repetición infinita en televisiones viejas de bares y tiendas de electrodomésticos. Niños en campos de tierra descalzos intentaban imitar el recorte de Isa. La imagen de la abuela de Isa, llorando de orgullo en su pequeña sala de estar, se volvió tan famosa como el propio gol. Ese disparo no fue solo una victoria deportiva, fue un bálsamo para el orgullo nacional. En un país tantas veces acostumbrado a ser visto como menos, Isa Rojas demostró que eran más. Unió a una nación, dándoles un momento de gloria pura e incontestable que resonaría por generaciones. Para Isabela Rojas, la vida cambió para siempre. Dejó de ser la niña reactiva, la promesa inestable que se perdía en su propia rabia. Ese gol fue su graduación. Se demostró a sí misma que la cabeza fría y el corazón en llamas podían coexistir. El insulto de Chloe Davis, que fue
hecho para romperla, terminó por forjarla en acero. Isa no se volvió arrogante con la fama, se volvió más tranquila. Llevaba la victoria no como un trofeo ruidoso, sino como una certeza silenciosa. Ya no necesitaba demostrarle a nadie que merecía estar allí. El césped de Londres era ahora suyo. Su legado no era solo el gol, sino la dignidad que recuperó para sí misma y para su pueblo. La historia de esa noche olímpica nos enseña una verdad simple, pero a menudo olvidada. El fútbol, el arte, la vida no se miden solo por estadísticas, presupuestos o estructuras de entrenamiento millonarias. La arrogancia del poder y del dinero cree que todo puede fabricarse en un laboratorio, que el talento es un producto, pero se olvidan del alma, se olvidan de la improvisación que nace de la necesidad, de la creatividad que florece en la adversidad. Isa Rojas no tenía los recursos de Chloe Davis, pero tenía las manos ásperas de su abuela cosiendo su destino. Tenía el hambre, y el hambre siempre corre más rápido que el privilegio. Al final, lo que impulsó ese balón hacia el ángulo imposible no fue la técnica pura, fue el orgullo. El orgullo silenciado, pisoteado, ridiculizado. Esa risa condescendiente en la pantalla gigante fue el mayor error táctico del partido, porque puedes vencer a un equipo que quiere ganar, pero es casi imposible derrotar a alguien que se niega a ser humillado. El verdadero arte del juego no está en los pies, está en el alma. Y esa noche, un alma mexicana, alimentada por la injusticia y el amor de su abuela, le enseñó al mundo una lección inolvidable. Nunca, jamás, subestimes el corazón de un campeón.